Bienvenidos a esta sesión donde hablaremos de operaciones entre conjuntos, como la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Miremos la primera de ellas, la unión. Si se tienen dos conjuntos A y B, la unión va a ser el conjunto que reúna todos los elementos de A junto con los elementos de B sin repetirlos. El símbolo que se va a utilizar para la unión va a ser de una U. Miremos dos ejemplos. El primero de ellos. Si tenemos el conjunto A conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, y el conjunto B conformado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, nos piden encontrar la unión entre los conjuntos A y B. La correcta notación sería colocar A unión B y colocamos los elementos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 10. Recordemos que los elementos no se repiten. Entonces formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Miremos un segundo ejemplo. Si tenemos el conjunto A conformado con los elementos A, B, C, D y el conjunto B conformado con los elementos C, D, E, F, encontrar la unión entre los conjuntos A y B. Entonces vamos a tener A unión B, van a ser los elementos A, B, C, D, E, F. Una segunda operación sería la intersección. La intersección, si se tienen dos conjuntos A y B, va a ser el conjunto que está formado por los elementos que tienen en común los dos conjuntos. El símbolo que se va a utilizar es como una U invertida. Miremos dos ejemplos. El primero de ellos nos dice que tenemos el conjunto A conformado por los elementos 6, 9, 12, 15 y 18 y el conjunto B conformado por los elementos 6, 12, 24, 30. Encontrar A intersectado B. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Miremos qué elementos están en A, pero a la vez están en B. Entonces tenemos el 6 y tenemos el 12. Esos dos elementos que se están compartiendo va a ser la intersección. Entonces nuestro conjunto A intersectado B va a ser 6, 12. En este ejemplo nos dicen, si A es igual x tal que x es un múltiplo de 6 y B es igual x tal que x es un factor de 12, encontrar la intersección entre los conjuntos A y B. Como los conjuntos están escritos en forma de comprensión, lo más recomendable es escribir cada conjunto en forma de extensión para identificar los elementos. Entonces el primero es los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 y sabemos que ese conjunto es infinito. Colocamos 3 puntos suspensivos. El conjunto B va a estar conformado por los factores de 12. Entonces los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahora vamos a mirar los elementos que están en común tanto en A como en B. Esos elementos en común que van a ser el 6 y el 12. Por lo tanto, vamos a tener que la intersección entre el conjunto A y el conjunto B va a ser igual a 6 y 12. Una tercera operación que se puede hacer con los conjuntos es la diferencia. La diferencia, si digamos tenemos dos conjuntos A y B, va a ser el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Entonces eso lo podemos anotar como todos los elementos de A que no pertenecen
al conjunto B. Miremos unos ejemplos. El primero de ellos, nos dicen que el conjunto A va a ser 2, 3, 5, 7 y 11 y el conjunto B 0, 2, 4, 6 y 11. Encontremos primero la diferencia entre A y B. Entonces, todos los elementos de A que no pertenecen al conjunto B. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues miremos qué es lo que hay en común. Entonces, lo que hay en común va a ser el 2 y va a ser el 11. Entonces, ya sabiendo qué elementos hay en común, podemos mirar cuáles son los elementos que pertenecen a A, pero no están en B. Esos elementos serían 3, 5 y 7. ¿Qué pasaría si es B menos A? Entonces vamos a tener que encontrar todos los elementos que son de B que no pertenezcan a A. En este caso, los elementos que son únicamente de B serían el 0, el 4 y el 6. Miremos un segundo ejemplo. Si tenemos el conjunto A, x tal que x es un factor de 18 y el conjunto B, x tal que x es un múltiplo de 6. Encontrar A menos B. Entonces, recomendación, escribamos los conjuntos que están por comprensión en forma de extensión. Factores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 y 18. El conjunto B son los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24 y colocamos puntos suspensivos porque es infinito. Ahora vamos a encontrar todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, en este caso, miremos qué números se están repitiendo. Se están repitiendo el 6 y el 18. Por lo tanto, los elementos que únicamente pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, son el 1, el 2, el 3 y el 9. Por último, vamos a ver el complemento. Entonces, el complemento vamos a considerar el conjunto universal y vamos a ver cuáles son los elementos que le hacen falta a los subconjuntos para que sean iguales al conjunto universal. Para ese complemento se va a colocar el nombre del conjunto y con una C arriba, o puede también aparecer el nombre del conjunto con una apóstrofe. Miremos unos ejemplos. El primero, nos dicen que el sistema universal, el conjunto universal, está conformado por los números del 1 al 12. El conjunto A está formado por los números pares y el conjunto B está formado por los números 1, 2, 4, 5, 8 y 9. Vamos a encontrar el complemento de A y el complemento de B. Para el complemento de A, miremos qué elementos están en el universal, pero no están en A. Faltaría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Ese sería el complemento y ahí ya nos quedaría igual al universal. Si vamos a encontrar el complemento de B, ¿qué elementos le hacen falta a B para quedar igual al universal? El 3, el 6, el 7, el 10, el 11 y el 12. Veremos un último ejemplo. Nos dicen que el sistema universal, el conjunto universal, son x tal que x es un número par menor o igual a 20. Y el conjunto A son los x que pertenecen al conjunto universal tal que x es un factor de 16. El conjunto B son los x que pertenecen al conjunto universal de tal forma que x es un múltiplo de 6.
encontrar los complementos de A y de B. Recomendación nuevamente, escribamos los conjuntos que están por comprensión, coloquémoslos en extensión. Entonces el conjunto universal son los números pares menores o iguales a 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. El conjunto A va a ser igual a todos los que pertenezcan al universal, pero que sean factores de 16. El 2, el 4, el 8 y el 16. Y el conjunto B, todos aquellos que sean múltiplos de 6, pero que pertenezcan al universal. Entonces, múltiplos de 6 vamos a tener el 6, el 12 y el 18. Entonces, ahora encontremos el complemento de A. Entonces, ¿qué números le hacen falta o qué elementos le hacen falta a A para ser igual al conjunto universal? Le hace falta el 6, el 10, el 12, el 14, el 18 y el 20. Miremos el complemento de B. Entonces, ¿qué números o qué elementos le hacen falta a B para ser igual al conjunto universal? El 2, el 4, el 8, el 14, el 16 y el 20. Espero que con esta explicación y estos ejemplos hayan comprendido las operaciones entre conjuntos. Nos vemos en una próxima oportunidad.